Buen día, veamos un poco el tema de los usos horarios. Como ustedes pueden apreciar en la pantalla, hay un mapa, ¿sí? Que es el mapa planiferio, y está dividido en líneas azules. Si ustedes observan esas líneas azules y empezamos a ver, todos los múltiplos de 15 están en el centro de esas líneas azules. Observemos, por ejemplo, el 0, ¿sí? Está entre medio de dos líneas azules. Cada una de esas líneas azules está en 7 grados y medio. El 15 está entre medio de también dos líneas azules. El 30 también, así el 45 y demás. Cuando nosotros sabemos que el planeta gira sobre su propio eje y tarda 24 horas en volver a su lugar inicial. Eso es lo que genera el día y la noche. Y sabemos que el día dura 24 horas. También sabemos que nuestro planeta es como una esfera y que una esfera tiene una circunferencia de 360 grados. Entonces, ¿cómo sabemos cada cuánto cambia la hora? ¿Sí? ¿Qué se hizo? Una cuenta muy sencilla. Se dividió 360 grados, que era la circunferencia de la Tierra, sobre o dividido las 24 horas que dura el día. Eso nos da 15 como resultado, ¿sí? Entonces sabemos que cada 15 grados que el planeta se mueva, que gire sobre su propio eje, va a cambiar a una hora. Ahora, el mediodía en cada lugar del planeta es en distintos lugares, porque, por ejemplo, primero el sol va a dar a la zona de Japón, por ejemplo, después va a dar a la zona de China, luego va a amanecer por ejemplo, en Alemania, ¿sí? Luego va a amanecer en Marruecos, luego lo va a hacer en Brasil y después en Argentina, porque se va corriendo de este hacia el oeste, ¿sí? Sabemos que el sol aparece siempre por el este. Entonces, sabemos que cada 15 grados que el sol se mueva, ¿sí? En realidad que nos movamos nosotros, que se mueva, que rote el planeta, cada 15 grados va a pasar una hora y va a ser el mediodía en otros lugares distintos. El problema era cuando uno viajaba de un lugar al otro, que el mediodía, o sea, por ejemplo, las 12 del mediodía en Argentina, es a determinado momento del planeta, ¿sí? De su rotación, mientras que en ese mismo momento, mientras en Argentina es el mediodía, por ahí en lugares como eh, Japón, volvamos a Australia, podría ser medianoche en lugar de mediodía, ¿sí? Entonces, cuando había que viajar y decir, bueno, tienen un turno en el médico en Rusia a las 5 de la tarde. ¿Y las 5 de quién? ¿Las 5 de Argentina o las 5 de Rusia? Entonces, en ese devenir, digamos, lo que hicieron es ponerse de acuerdo todos los países del mundo en que la hora cero iba a ser en Greenwich, ¿sí? Y a partir de ahí, cada vez que yo me muevo 15 grados hacia el este, va a ser una hora más, porque llegó antes al mediodía, y 15 grados hacia el oeste, una hora menos. Si ustedes se fijan al pie de la imagen hay unos relojitos y eso es lo que está indicando, ¿sí? El 0 es donde la línea que pasa por Greenwich y a partir de ahí me corro 15 grados una hora, 30 grados 2 horas, 45 grados 3 horas y así sucesivamente. Si eran las 12 del mediodía en Greenwich, van a ser la 1 de la tarde en algún lugar, por ejemplo, a ver, veamos, en Namibia, ¿sí? Algún lugar por donde pase 15 grados más de longitud. A los 30 grados, por ejemplo, en Sudáfrica van a ser 2 horas más. A los 45 grados van a ser 3 horas más en Madagascar. A los 60 grados van a ser 4 horas más en Irán, por ejemplo, o Irak. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora fíjense, por ejemplo, veamos el caso de Sudáfrica, que es esta puntita que está al final de África, ¿sí? Bien en el sur de África. Si nosotros pasamos la línea recta por donde debería ser, Sudáfrica quedaría partido en dos mitades, ¿sí? Y entonces una tendría una hora y otra tendría otra hora.
Para que eso no ocurra, los países deciden a qué meridiano o a qué longitud quieren pertenecer y cuál es la hora oficial de ese lugar. Entonces, esa es la hora que van a determinar. En el caso de Sudáfrica, fíjense que las líneas azules se abren en el +2 y lo abarcan. Quiere decir que Sudáfrica siempre va a tener 2 horas más que cualquier hora de Londres, de donde pasa el meridiano de Greenwich. Digamos, son las 4 de la tarde ahí, son las 6 en Sudáfrica. Son las 8 de la tarde en Londres, son las 10 de la noche en Sudáfrica. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, fíjense Argentina, nuestro país, ¿sí? Si vamos al caso, le corresponde el -4, esa sería la línea que le corresponde. Pero como Brasil y Argentina tienen muchas relaciones, y lo mismo con Uruguay, nuestro país decidió tener la hora, ¿sí?, de Brasil, entonces tiene el -3, ¿sí? Pero oficialmente le corresponde el -4, ¿sí? Le correspondería pertenecer a esa franja horaria. Entonces, las horas que están al pie son las horas oficiales, ¿sí? Entonces yo me fijo, por ejemplo, en nuestro país, -4 sería la hora oficial. Me fijo México, la hora oficial de México sería -6, ¿sí? Me fijo dónde está, siempre tomo como referencia la capital, y la capital está acá. La hora oficial de Portugal sería, debería estar en -1, ¿sí? Perdón, en 0, ¿sí? En 0, y entonces esa sería la hora oficial de Portugal, la hora oficial de, de Borneo, la isla de Borneo, sí, tendría +8, y así sucesivamente. Esa sería la hora oficial, la hora que no va a cambiar nunca. Siempre Argentina debería ser -4. Vuelvo a repetir, en la realidad Argentina es -3 porque por una cuestión de acuerdos, ¿sí? Pero oficialmente y geográficamente le corresponde el -4. Entonces, siempre ese país va a tener esa hora oficial. Ahora, ¿qué pasa? A lo largo del día, ese -4 significa que tiene 4 horas menos que Greenwich. Si en Greenwich son las 12 del mediodía, en Argentina son las 8 de la mañana. Si en Greenwich son las 4 de la tarde, en Argentina son las 12 del mediodía. Greenwich 8, Argentina 4, ¿sí? Siempre 4 horas menos. Esa hora, que es la hora que nos marca el reloj, las 4 de la tarde, las 8 de la noche, las 12 de la noche, es la hora local, la hora de cada lugar, ¿sí? Hay países como, por ejemplo, Rusia, que es tan amplio que fíjense que abarca 7 zonas horarias, ¿sí? Entonces ahí sí distinguen en los vuelos si es la hora de Rusia, si es la hora de Siberia, si es la hora de qué lugar estamos hablando, porque es tan amplio que no pueden poner una única hora oficial como la de Moscú. Por ejemplo, sería, para Moscú sería +3, ¿sí? Porque ese +3 significaría, por ejemplo, que acá son las 3 de la tarde, pero acá, 3, 6, acá son las 9 de la noche, y acá son las 10 de la noche, y acá son las 11. Entonces, mientras acá es casi el mediodía, acá es casi la medianoche, por eso no pueden unificar los horarios. Y lo mismo pasa con la línea esta roja que ustedes ven punteada, que es la línea de cambio de fecha. Debería ser recta en los 180 grados, o sea, cuando yo paso los 180 grados hacia el este, o sea, me voy hacia el hemisferio occidental, el oeste, ahí sería un día menos. Si lo hago a la inversa, vengo de ese hemisferio y me voy al hemisferio este, ¿sí? Sería un día más. ¿Por qué? Porque acá son las 12, ¿sí? Y acá también son las 12, pero acá son las 12 de la noche. Entonces, digamos, ¿qué va a pasar? Tanto son las 12 de la noche de esa noche, ¿sí? Por ejemplo, hoy es 21 de septiembre, entonces de las 12 del 21 de septiembre, pero si me voy para el otro lado son las 12 de la noche del 20 de septiembre, ¿sí? Entonces, en este tramo donde cruzo de un hemisferio hacia el otro, ¿sí?
es la línea de cambio de fecha. Si estoy de este lado es 20 de septiembre aún, y si estoy de este lado ya es 21 de septiembre. ¿Sí? Bien, espero que sirva. Recuerden que lo que tengo que hacer para saber cómo cambiar, primero la hora oficial, miro el relojito de abajo, listo, ya está, ya sé cuál es la hora oficial. La hora local, me paro en el lugar que conozco la hora, por ejemplo, podría ser la hora de Argentina, y cuento más si me voy hacia la derecha del mapa y menos si me voy hacia la izquierda del mapa. ¿Sí? Espero que quede claro y que sea útil esta información.